Buenas tardes, mi nombre es Andrea Janet Cortés, yo estoy en quinto semestre, pertenezco al grupo B. Para efectos de llevar a cabo esta actividad, pues me correspondió el tema de la teoría de las organizaciones y las relaciones humanas. Para eso entonces voy a distribuir la charla en tres conceptos fundamentales. El primero va dirigido a hacer una introducción, el segundo a hablar de los principales autores que le dan contenido y forma a estas teorías, y la tercera es establecer las conclusiones o las principales conclusiones que se derivan de esta teoría. Entonces lo primero que debo señalar es que todas las teorías que precedieron esta forma de organización daban un mayor énfasis a la eficiencia, a la racionalidad, se daban por una lógica instrumental, de modo tal que el individuo pues no era tenido en cuenta dentro de las organizaciones, y en ese orden de ideas eran solamente un medio para alcanzar un fin. Esa es precisamente la lógica instrumental. Entonces, en caso de que hubiera conflicto entre una organización y un individuo, pues lo que se hacía era que el individuo debía adaptarse a los dictados de la organización. No obstante, hacia los años 60 empieza a haber un cuestionamiento por estas lógicas racionales e instrumentales, y en su lugar pues empieza a dar cuenta de los valores como la democracia, la libertad, el individuo, y empieza a cobrar un papel relevante dentro de las organizaciones, pues que va a variar dependiendo de cada autor cómo va a ser abordado. Pero antes de los 60 pues era como indiscutible hablar de un cuestionamiento de esta forma racional. El primero pues que da los primeros índices o los primeros hallazgos acerca de lo que podría ser una teoría diferente fue Abraham Maslow. Él empieza a hablar de una democracia dentro de las organizaciones, y pese a que él en realidad no quería establecer una teoría de la organización, sí influyó en Douglas McGregor, Argyris y en Bayes. Entonces el primer autor que les voy a hablar es de Argyris. Entonces Argyris, el texto de Harmony Meyer, en el capítulo 8 empieza a hablar el tema de una discusión que se daba en el ámbito escrito entre Simón y Argyris respecto de lo que debía ser una organización. Simón propugnaba por una teoría eficientista, y Argyris por su parte decía que un hombre completamente racional pues no iba a tener en cuenta ciertas variables que correspondían al individuo, y por ende no iba a poder hacer predicciones adecuadas. Adicionalmente a eso, digamos que acá tienen lugar dos conceptos importantes de Argyris. El primero de ellos es la función social que cumplen los teóricos o las teorías. Esto pues básicamente se refiere a que Argyris señala que cuando una persona crea una teoría de la organización, en realidad tiene que tener en cuenta la responsabilidad social que esto puede tener, porque va a medir las relaciones de poder dentro de la sociedad, va a lograr la legitimación por parte de las demás personas. Lo segundo que él hablaba era de ese marco entre lo racional y lo irracional. Entonces, pues obviamente él decía que el exceso de la racionalidad pues iba a permitir que hubiera, pues no se tuvieran en cuenta las variables propias de los individuos. La segunda persona de que trata el texto es Maslow. Entonces, pues él tiene cuatro ideas fundamentales. La primera, como ya lo había dicho, es el tema de la democracia participativa dentro de las organizaciones. Lo segundo es el tema de la jerarquía de las necesidades. Entonces aquí quiero hacer énfasis en el sentido de señalar que esta jerarquía de las necesidades parte de un supuesto de que el hombre es bueno, pero también el hombre es autorrealizable. El hombre quiere avanzar, el hombre puede avanzar, más que quiera, es que puede hacerlo. Entonces él establece una jerarquía de necesidades, y son esas etapas que debe realizar todo individuo para llegar a la autorrealización. Esas etapas son fisiológicas, de seguridad, amor, efectivas, y precisamente la autorrealización, entendiendo la autorrealización como el máximo punto, la posibilidad de desarrollar todas las facultades creativas que tiene el ser humano, a tal punto
que si se tienen en cuenta las necesidades individuales dentro de la organización, entonces esta autorrealización en realidad se vuelve un derecho político. Un derecho político que junto con la participación van a constituir lo que él llama democracia. El tercer autor del que voy a hablar es el Douglas MacGregor. Entonces Douglas habla acerca de la superación. Él también cree que los hombres tienen una facultad de superación y que es posible fundir las necesidades del ser humano con las necesidades de la organización a tal punto que se puedan fusionar, igualar y en esa medida se puedan cumplir. En este orden de ideas, él va a propugnar por dos tipos de teorías que van a dar cuenta de la relación que existe entre el administrador o la organización y el individuo. La primera de estas teorías es la teoría X y la segunda es la teoría Y. La teoría X parte del supuesto de que los seres humanos son perezosos, son simples, no les gusta hacer bien las cosas, no les gusta trabajar, hay que forzarlos, no harían aquello que deberían hacer. Es por esto que la función del administrador o de la administración es de control y de dirección. Pero este control y dirección se puede ejercer de dos maneras al mismo tiempo. Puede ser dura o puede ser suave. Es dura cuando se utilizan los mecanismos de coacción, amenazas, se pueden utilizar mecanismos de persuasión, pero esa persuasión se diferencia de la suave, porque la suave sí tiene un carácter más permisivo, pero las dos van a estar dirigidas a cumplir el mismo fin. La segunda de estas teorías es la teoría Y. Esta teoría ve la función de la administración como una función creadora que va a permitir que el individuo potencie. El tercero de los autores que van a hablar acerca de esta teoría tiene que ver con Bennis. Bennis va a hablar de la importancia de la democracia, pero él lo ve aquí como una institución que va a estar a posteriori de la muerte de la burocracia. Él dice que la democracia no solo es necesaria, sino que también es la forma más eficiente de organización. Y eso lo va a señalar porque dice que ha habido una serie de avances tecnológicos, de cambio en los valores que dejan de lado al hombre corporativo y ahora es un hombre profesional, y que hay una inclusión de unos valores democráticos que hacen necesaria esta forma de organización precisamente. Ya pues como para concluir lo que dice en esta teoría, entonces vale la pena señalar pues en primer lugar el reconocimiento o desde los diferentes autores que se abordaron de la tensión o la relación de los intereses entre los individuos y las organizaciones. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que existe una fe esperanzadora que cree en las virtudes que tiene la democracia. Y la tercera conclusión o gran premisa sobre la cual se centra esta teoría es en el hecho de reconocer al individuo, sus intereses y obviamente el rol que puede llegar a jugar dentro de las organizaciones. Vale la pena señalar que acá no es que no se quiera alcanzar la eficiencia, no es que no se quieran alcanzar los resultados. Lo que en realidad va a cambiar es la forma de ver la organización y de ver criterios mucho más allá de lo que puede ser lo meramente racional, aquello que excluye al hombre, aquello que pretende ser una organización que se autosostiene, que se automantiene sin la intervención de los hombres. Acá también se van a cumplir metas y pues dependiendo cada autor, como ya lo he señalado anteriormente, la manera de cumplir estas metas puede variar, pero no significa que no haya un cumplimiento de metas. Y eso es todo. Pues gracias por su atención.